donde toca al final, en la medida que van hablando tus colegas, van quemando los temas que uno tenía preparados. Casi se queda uno sin nada. Entonces, pero bueno, puede parecer repetitivo efectivamente, pero yo voy a abundar en algunos temas que ellos tocaron. Yo lo que quería decirles es que para mí, desde que por primera vez vi las caricaturas de Orozco, las conocí a través de un libro de Ríos llamado 100 años de caricatura en México. Para mí se convirtió en una incógnita difícil de entender y de resolver. Junto con el caso de Cabral, me costaba trabajo creer que un caricaturista, y especialmente alguien como Orozco, dado su trabajo posterior, hubiera tratado de esa manera a Madero y a Zapata específicamente. El caso de Cabral, ya lo mencionó Ríos, es bastante más fácil de explicar. En realidad Cabral mismo reconoció posteriormente que no tenía idea de nada y que nada más ilustraba las ideas que le daba el director del Multicolor. Punto. Después tampoco se preocupó mucho Cabral por convertirse realmente en un caricaturista político. De hecho no lo fue. Cabral era un gran dibujante, muy admirable, pero no era un caricaturista político, no tenía la más mínima noción de política, no le interesaba, le gustaba dibujar personajes de la farándula, codearse con ellos, en una palabra le gustaba la vida bohemia y ya. Pero el caso de Orozco sí era mucho más complejo y a mí siempre me molestó y siempre me estorbó. Y siempre traté de entenderlo. Mi reflexión es que, vamos, si uno se ubica en los zapatos de ellos, se traslada a la época, puede uno imaginarse que debe haber sido una etapa muy difícil, muy complicada de entender, los inicios de la Revolución Mexicana, que mucha gente debe haber sentido con mucho miedo porque finalmente estaban abandonándose, estaba derrumbándose esta estructura tan sólida y cuya longevidad seguramente brindaba una gran sensación de seguridad, como lo era el porfirismo, y se estaba avanzando hacia una etapa nueva totalmente desconocida y que obviamente nadie era capaz de adivinar en qué iba a acabar. No se les puede reclamar a nadie, ni a Orozco ni a nadie que haya plasmado sus ideas de alguna manera entonces, que no supieran ver el futuro, pero sí de alguna manera sí se les puede reclamar que no hubieran tenido la capacidad para valorar un poco más lo que sucedía en el momento y no dejarse llevar por las corrientes de opinión dominantes. De eso ya habló Gisbón. Efectivamente en esa época se desató una campaña en contra de Madero, pues digna de Televisa, ya lo dijo Gisbón, de TV Azteca o de cualquier otro monopolio mediático que no hay más. Y bueno, uno entiende que no es difícil que mucha gente entonces se haya ido con la finta, se haya dejado llevar por esta corriente de opinión que se impuso a través de los medios impresos de la época, porque hoy en día lo podemos ver. Mucha gente que carece de una solidez ideológica, ya hablo de esos ríos, hoy en día fácilmente se deja llevar por las campañas mediáticas que hoy en día se implementan para difamar a un personaje, a un movimiento, a un partido, etcétera, o a quien sea. Como dijo Ríos, me parece que en aquella época Orozco era muy joven y probablemente carecía de una estructura ideológica sólida que le permitiera entender su momento, y de ahí que sus caricaturas fueran tan desafortunadas, por decirlo menos. A mí, de hecho, yo utilizaría sin ambajes la expresión de desnables, porque así me parece. Muy distinto es su trabajo posterior, y eso también tiene una explicación, y es que el régimen posrevolucionario construyó un andamiaje ideológico sumamente sólido, del cual Orozco, Diego Rivera y muchos otros, no solamente artistas, sino todo el mundo se pudo hacer de él
para construir una visión histórica del país coherente y mucho más progresista. De ahí la diferencia entre el trabajo de Orozco caricaturista y el Orozco de los murales que conocemos. Para no ir más lejos, los murales que están aquí en San Ildefonso, de los que ya hablo, contienen mucho del carácter caricaturístico que seguramente le gustaba mucho a Orozco, y contienen toda la crítica social y política atinada y precisa que no tenían sus primeros trabajos como caricaturista. En los murales que hay aquí podemos encontrar una serie de críticas a la injusticia social, a la corrupción política, a la corrupción sindical, a la corrupción del aparato de justicia, del cual ya habló Gonzalo, que son tan precisas que son vigentes hoy en día. Y hablando de su vigencia, yo también quería tocar otro tema, del cual ya habló Gonzalo, que es esta serie de dibujos que se pueden ver en esta exposición que está aquí, que se llaman, eso no lo digo, México en la Revolución. Es impresionante. Yo cuando los vi por primera vez, en lo primero que pensé fue en los desastres de la guerra de Goya. Son muy similares. La sensación de ver estos dibujos es tan terrible y tan desasosegante como ver los desastres de la guerra de Goya, y son extraordinariamente vigentes. Ya lo dijo Gonzalo. Da la impresión de que Orozco los hizo hace unos días. Pareciera que estuvo en Monterrey y que vio a la pelirroja colgada, por ejemplo. Es increíble la vigencia de este trabajo. Yo pienso que la solución a la incógnita es esa, como lo dijo Ríos, que originalmente carecía de una estructura ideológica de la cual asirse, y que el andamiaje ideológico del régimen revolucionario se lo proveyó y enriqueció mucho su trabajo, y de ahí la diferencia. Y ya nada más para terminar, tocaré un tema del cual no han hablado, pero yo creo que, remontándome a la época de Orozco caricaturista a principios del siglo XX, yo creo que uno de los aprendizajes que me dejó su caso es que el oficio de la caricatura requiere efectivamente de una capacidad de análisis político que debe tener una base mínimamente sólida, que le permita a uno analizar el momento y entenderlo, porque siento que ha habido otras épocas en las que los caricaturistas políticos nos hemos encontrado en coyunturas difíciles, complicadas de ver en el momento, complicadas de entender y mucho menos imposibles de prever hacia el futuro. Se me viene a la mente, por ejemplo, cuando cayó el socialismo real a principios de los años 90. Bueno, para mí fue una época complicada. Yo recuerdo que lo platicábamos mucho, el Fisgón y yo hablábamos mucho de esto. A mí me orientaba lo que yo hablaba con el Fisgón, o bueno, lo que él me decía, pero no creo que yo lo orientara en nada. Y también me orientaba el trabajo de otros caricaturistas que yo vi que se mantenían sólidos y congruentes con su pensamiento, ¿no? Empezando por el maestro Ríos, que tuvo sus titubeos con el caso de Cuba, pero creo que fue un titubeo acertado. Es decir, él adoptó, después de apoyar la revolución cubana, un papel crítico, una postura crítica con la revolución cubana, y creo que además con un fundamento sólido. Me pareció que el trabajo, por ejemplo, de Flores y Naranjo, el cual ya habló Gonzalo, grandes caricaturistas, también se mantuvo sólido y congruente, y para mí fueron fundamentales para entender el trabajo y para asirme y para seguir haciendo mi trabajo. Hay otros casos de caricaturistas que realmente perdieron la brújula. Hay mucha gente, caricaturistas o no, que se tragó todo ese rollo que la intelectualidad de derecha se encargó de propagar a diestra y siniestra entonces, que era esto del asunto del fin de las ideologías y patatín y patatán. Fue una época muy confusa, fue una época difícil para mucha gente, especialmente para los caricaturistas. Como dije, hubo quienes se mantuvieron congruentes,
por último, yo también quisiera mencionar que la época actual es una época similar. Es una época complicada de entender, y yo sí quiero decir, no es porque él esté aquí, pero sí quiero hacer un reconocimiento a Ríos porque él tuvo esta iniciativa de lanzar esta campaña de no más sangre o basta de sangre, como le quieran decir, en medio de esta especie de espiral hacia abajo descendente que está viviendo nuestro país. Creo que muchos de ustedes me darán la razón si digo que es como si estuviéramos en un tobogán a toda velocidad yendo quién sabe a dónde, y no hay de dónde agarrarse, y es una sensación vertiginosa y da miedo. Y es muy valioso que de repente en medio de eso una voz de las pocas que quedan con autoridad moral en nuestro país se levante y diga: ya basta de sangre, es inmoral esto. La acogida que tuvo esta campaña me deja ver que mucha gente piensa así, y mucha gente sintió probablemente el mismo alivio que yo sentí cuando oí esta voz experimentada y con autoridad moral diciendo: ya basta. Espero no haber sido muy repetitivo. Gracias.